Bien, buenos días, jóvenes. Como les había comentado, esta semana tenemos receso académico, por lo tanto, no podemos realizar la clase que inicialmente había programado para darles ciertas orientaciones básicas del trabajo del método deliberativo. Por lo tanto, hago este video para aclarar ciertas dudas, ciertos errores comunes, muy frecuentes, que son rápidos de solucionar y que les van a permitir quizás aprovechar el poco tiempo que tenemos para realizar el trabajo de forma rápida, eficiente y adecuada para todos, ¿sí? Vamos entonces con ciertas consideraciones iniciales que son muy importantes, muy fáciles de corregir y que les van a permitir, como les decía, resolver adecuadamente y en los tiempos necesarios el trabajo del método deliberativo. ¿Sí? Vamos con algunos ejemplos de casos típicos, ¿sí? Eh, Vamos a mostrar casos que realmente presentan un dilema, casos que no presentan dilemas, pero que se pueden corregir fácilmente si uno sabe que está mal, ¿sí? Veamos entonces casos de muestra. Este primer caso es un caso que podríamos llamar que está, podríamos decir que está completo, ¿sí? Presenta una situación, presenta perspectivas diferentes y presenta un dilema. Vamos a leerlo, dice. Paciente de 78 años, casado, con 2 hijos, vive con su esposa, quien está postrada hace 2 años por un accidente cerebrovascular secuelado, con demencia secundaria y epilepsia, e hija mayor. Su hijo menor los visita aproximadamente un fin de semana al mes. La familia vive de la jubilación del matrimonio, ya que la hija debe cuidar a ambos. Con antecedentes de Alzheimer y postrado hace un mes y medio, producto de esta patología, es ingresado al servicio por decaimiento, demencia sostenida hace 2 meses y hace 4 días que no orina, entre otras cosas. El paciente, dentro de la estadía hospitalaria, comienza a desorientarse, no coopera con el equipo de enfermería, no tolera ingerir alimentos ni líquidos por la boca y su lenguaje es cada día más incomprensible. Luego de la visita de la fonoaudióloga, se diagnostica un trastorno de deglución severo, decidiendo el equipo de enfermería programar una visita con cirugía para la posible instalación de una sonda gástrica debido a la condición del paciente, dando como respuesta a esto que el paciente no cumple con los requisitos mínimos para ingresos a pabellón, ya que está desorientado, no coopera y por su edad puede que no resista la anestesia. Por parte de enfermería, se insiste en alguna alternativa quirúrgica para la alimentación del paciente, ya que éste no se puede quedar sin recibir los nutrientes necesarios para subsistir y la sonda nasogástrica instalada no debe quedar de forma permanente, siendo nuevamente negativa la respuesta de los cirujanos. Entonces, formalmente aquí usted puede ver una situación donde se presentan dos puntos de vista diferentes, el equipo de enfermería y el equipo de cirujanos. La disputa central es permitir o no el ingreso del paciente a una práctica quirúrgica, ¿sí? Y desde allí se puede plantear entonces la serie de dilemas morales que les solicitamos, ¿sí? Vamos con los casos frecuentes de errores o de dificultades, ¿sí? Veamos este caso. Dice, paciente de sexo femenino de 22 años, estudiante de gastronomía, con antecedentes de gastritis crónica, llega al servicio de urgencia por presentar dolor pélvico y lumbosacro de leve a intenso con sangrado transvaginal con presencia de coágulos, con 2 horas de evolución, lo cual es diagnosticada con aborto incompleto de 8 semanas de gestación, consume 10 cigarrillos diarios aproximadamente, consumidora de alcohol y drogas, marihuana, manifiesta que desde que murió su padre se siente sola y no soporta su ausencia, lo cual empezó con el consumo, o lo cual gatilló el consumo diario de hábitos nocivos después de clases con su pareja. Estaba en tratamiento con el psicólogo, dejó de asistir a los controles por no sentirse en confianza con el profesional, ya que él solo reprochaba sus problemas personales. Si se fija, esta es una situación que podría plantear muchos dilemas, muchos conflictos, pero que así como está expuesta, no plantea ningún conflicto ni ningún dilema. Se fija, simplemente plantea la situación de esta paciente, plantea el historial de sus consumos, el historial de patológico, tiene este aborto incompleto, pero no dice cuál es el problema.
no muestra tampoco cuál es el choque valórico entre distintos actores, ¿sí? ¿Qué es lo que se está pidiendo hacer con esta paciente? ¿Mejorarla? ¿Sí? ¿Denunciarla debido al aborto incompleto? ¿Sí? Recuerde que tampoco son dilemas, situaciones, por ejemplo, si este caso está centrado en si debemos o no denunciar a la joven por el aborto incompleto, porque recuerde que en nuestro país es ilegal realizar un aborto fuera de las 3 causales. Entonces, muy bien, pero eso no es un dilema, ¿sí? Es una obligación para cualquier profesional cumplir con la ley. Y nosotros no podemos pedirle al el Comité de Ética Asistencial que debatamos si debemos o no denunciarla, ¿sí? El Comité de Ética Asistencial es un apoyo para tomar decisiones y reflexionar en situaciones complejas, situaciones que presentan dilemas bioéticos, pero siempre dentro de los marcos de la ley. El Comité de Ética nunca va a poder deliberar si es correcto o no infringir la ley, ¿te fijas? Entonces, si este caso se centra en si debemos o no denunciar a esta paciente por su aborto incompleto, que probablemente ha sido realizado fuera de las 3 causales, entonces no hay dilema alguno, ¿sí? Ese es un error muy frecuente que también se realiza a propósito de negligencias. Por ejemplo, describen un caso donde al paciente se le trata con negligencia por parte de algún profesional, por ejemplo, el médico no quiere atenderlo por ser consumidor de droga, y termina la descripción. Desde allí, tampoco hay un dilema porque que el médico no quiere atender a un paciente es una negligencia, no hay mayor debate allí, no hay discusión, ¿sí? No hay un dilema bioético que el Comité de Ética Asistencial deba reflexionar, ¿sí? Veamos este otro caso, ¿sí? Paciente de 17 años, sexo femenino, ingresa al hospital por una anemia con alta probabilidad de causar un shock hipovolémico, presentando cuadro febril y dolor tipo punzante. Relata que se hizo un aborto mediante un medio clandestino, refiere consumir drogas, alcohol y tabaco de forma habitual, se realiza examen de VIH y este da como resultado positivo. Si se fija, es muy parecido al caso anterior, ¿sí? Em, pero, y por la misma razón, no presenta dilema alguno. ¿Qué dilema hay allí? ¿Sí? La paciente, al parecer, se realizó un aborto clandestino. La ley indica que un aborto fuera de las 3 causales implica una denuncia y es nuestra obligación denunciarlo por ser un acto ilegal. Y allí no hay mucho que debamos debatir. ¿A qué voy a someter? ¿Cuál es la pregunta que yo le voy a hacer al Comité de Ética Asistencial? ¿Debo tratar o no a la joven? ¿Debo denunciarla o no? ¿Te fijas? Ninguna de esas preguntas posibles generan un dilema bioético que podamos reflexionar, ¿sí? Entonces, errores frecuentes son no presentar un dilema. En estos 2 últimos casos no hay dilema alguno, no hay choque de posiciones diferentes frente a una situación que podamos reflexionar, ¿sí? No se evidencian perspectivas valóricas diferentes de actores diferentes en una situación. Como les decía, no hay que confundir negligencia con dilema. Si nosotros no atendemos a esta joven, estamos cumpliendo una negligencia, estamos realizando una negligencia y por lo tanto no hay nada que discutir, ¿sí? No hay dilema alguno, estoy siendo negligente, ¿sí? Si no denuncio, estoy yendo contra la ley, pero no hay allí dilema alguno. ¿Te fijas? No hay un conflicto de valores que pueda debatir y reflexionar el Comité de Ética Existencial, ¿sí? Confundir situación ilegal con dilema, como en este caso, si es que lo querían plantear de esa forma, ¿eh? Entonces, vuelvo al caso inicial, ¿sí? Lo importante de este caso, y así hay muchos más, es que se presentan perspectivas diferentes. En este caso se presenta la perspectiva del equipo de enfermería, se presenta la perspectiva del equipo de cirujanos, y ambas perspectivas chocan en una situación. ¿Debemos o no proceder con una cirugía a este paciente? Los cirujanos tienen sus criterios, el equipo de enfermería tiene sus criterios y allí entonces podemos deliberar y enviamos el caso al comité de ética, ¿sí? Los casos que son de este tipo, si hay que atender o no a un paciente que tiene un aborto, ¿sí? O que tiene indicios de aborto, en rigor no se transforman necesariamente en dilema, ¿sí? Entonces, elija bien su caso, no se complique más allá, ¿sí? Si le resulta muy, muy difícil encontrar un caso dentro de los temas propuestos, muy bien, plantee un caso fuera de los temas propuestos, pero lo más importante es que exista un dilema, ¿sí? Si se está forzando o si usted siente que se está viendo forzado con su grupo
a producir algo artificialmente, bueno, cambia el tema y si no hay ninguno de los temas que le resulte manejable, plantea una situación real o cercana que usted haya vivido y que pueda servir para plantear un dilema en el espacio de la salud. ¿Sí? Allí no hay problema, pero lo principal es que tiene que haber un dilema. Sin dilema, todo lo que hagan a continuación va a estar equivocado, errado y no va a tener ningún sentido. ¿Sí? Entonces, no se aceleren por hacer algo que en rigor no está bien planteado. ¿Bien? Básicamente allí la rúbrica tiene 5 puntos, son pocos en relación al contexto, pero como les digo, es muy importante comprender que si la situación y el contexto está mal planteado, todo el desarrollo posterior también va a estar mal planteado. ¿Sí? Entonces no se confunda por esos 5 puntos. Lo más importante de este trabajo es partir bien con un caso y un dilema. ¿Sí? Vamos con el siguiente elemento que quería comentarles de errores comunes. El reconocimiento de dilemas morales en el caso. Normalmente la indicación dice enumere y enuncie en una frase aclaratoria cada uno de los problemas éticos que se visualizan en el caso. Debe enunciar al menos 5 problemas. Y recuerde que un problema moral, insisto en eso, te enfrenta la perspectiva moral de uno o más actores con otros. Veamos entonces ejemplos típicos. A ver. En este caso, estos son 5 problemas éticos bien planteados, quizás 4, el último quizás no está tanto, pero está bien situada la manera de plantear un dilema. Para el caso que analizaba este grupo, ellos identificaron 5 problemas que son los siguientes. Primer problema, el equipo que ayuda al médico está en desacuerdo con ayudar con los deseos que tiene Amanda, porque va en contra de su moral, en contra de lo que creen. Por lo cual el especialista se encuentra solo en cómo poder ayudarlo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Se fija, es un dilema porque primero muestra 2 o más actores, el especialista y el equipo. Cada uno de esos actores tiene valores diferentes con respecto a la situación. ¿Sí? Unos no están de acuerdo con proceder a ayudar a Amanda y el especialista sí está de acuerdo con ayudar a Amanda de acuerdo a sus propias convicciones. Entonces el dilema es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos proceder? ¿A quién le hacemos caso? ¿Sí? Problema ético 2. El médico a cargo quiere cumplir con los deseos de Amanda, pero no sabe cómo, ya que la institución se lo prohíbe. ¿Qué soluciones le puede dar el médico a Amanda? Se fija aquí, tenemos otro conflicto donde se enfrentan actores diferentes. Ahora es el médico de Amanda quien se enfrenta a la propia institución. La institución no está de acuerdo, prohíbe realizar un procedimiento y el médico sí está de acuerdo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Ya se continúa. El problema ético 3, la institución no está de acuerdo con el argumento ni realizar algo que la ley y sus valores impiden. ¿Qué podemos hacer entonces para resolver esta situación? Y si mal no recuerdo, este era un caso también donde Amanda quería realizarse un aborto, pero estaba fuera de las 3 causales. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos esta situación? Se fija que es diferente al caso a la situación que planteábamos en los 2 ejemplos previos sobre aborto. ¿Sí? Aquí de alguna manera nosotros sabemos que abortar es contrario a la ley. ¿Sí? Sabemos que la joven está pidiendo en teoría y tiene deseos de abortar y nos preguntamos qué podemos hacer. ¿Sí? ¿Cómo la ayudamos? ¿En qué consiste nuestra labor en este caso? ¿Sí? Claramente no podemos ir contra la ley, pero ¿qué significa eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a abandonar a Amanda? ¿Vamos a dejarla que realice un aborto clandestino? ¿Y después la vamos a ayudar cuando venga con riesgo vital? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Problema ético 4, Amanda desea que se le realice, era un caso de eutanasia, Amanda desea que se le realice la eutanasia por su condición de salud y por la no existencia de un tratamiento para poder dejar de sufrir y tener una muerte digna. Aunque la mayoría de los profesionales en la institución no están de acuerdo, ya que lo consideran un homicidio, porque ellos no son los que implementan la medicación con el fin de dar fin a la vida. ¿Qué se puede hacer al respecto para dar una solución a Amanda con su condición de salud? Entonces, si se fija, siempre en la configuración de las problemáticas morales, en ese punto, siempre tiene que haber una confrontación de valores, un actor con otro. Puede ser el profesional y el paciente, el profesional y la institución, el paciente y su familia, la familia contra el equipo médico. Hay miles de formas de plantear dilemas morales. ¿Sí?
pero lo importante es la forma. Vamos con el error más común y que yo creo que se empezaron a pasar el dato sobre cómo se planteaban los dilemas morales y por allí caen en un error que es necesario corregir, ¿sí? El error más común es transformar todo en un dilema ético, planteando el siguiente encabezado de pregunta. ¿Es ético que? Entonces uno puede llegar a plantear cosas como, ¿es ético poner una sonda? ¿Es ético tratar con negligencia a un paciente? Esos no son dilemas morales, no son dilemas bioéticos, porque simplemente está preguntando si es ético hacer algo. Yo podría preguntar si es ético fabricar un jabón, si es ético poner una inyección, ¿sí? Es una reflexión lo que está allí, ¿sí? Es una reflexión que uno puede seguir y desarrollar, pero que no representa realmente un dilema ético, porque como vimos en el ejemplo anterior, un dilema ético primero tiene que estar situado en el caso, ¿sí? Si yo digo, ¿es ético poner una sonda? Me estoy saliendo del caso. Estoy tratando de plantear un problema general, universal. ¿Es ético poner una sonda? ¿Es ético realizar una gastrotomía? ¿Es ético medir la presión? Me salgo del caso, ¿sí? Y me transformo esa reflexión en una reflexión universal. ¿Es ético cuidar a un paciente? No. Entonces, lo primero es que estos dilemas son y se refieren al caso concreto, ¿sí? No a situaciones universales, no a situaciones generales. Son dilemas que se refieren al caso concreto y que de alguna forma el comité de ética puede reflexionar y hacerse cargo. Son dilemas frente a los cuales el equipo de salud también puede reflexionar y hacerse cargo, ¿sí? Entonces, evite esa forma de plantear los dilemas. ¿Es ético qué? ¿Es ético operar al paciente? ¿Es ético ponerle la sonda? ¿Es ético? No. El dilema siempre tiene que tener la forma. El sujeto A quiere y valora hacer X, pero el sujeto B cree que es correcto hacer Y. ¿Qué debemos hacer? Entonces, en lugar de decir, ¿es ético poner una sonda? Yo tendría que decir, el, el paciente quiere y valora que no se le realice ningún tratamiento, ¿sí? Pero el equipo de enfermería cree que es correcto y necesario para su salud colocar una sonda contra la voluntad del paciente. ¿Qué debemos hacer? Ese es un dilema, se fija, porque enfrenta a dos sujetos en una misma situación, una situación concreta que presenta el caso y que hay que, de una manera u otra, resolver. ¿Te fijas? Entonces, evite por favor esos encabezados, ¿es ético qué? Porque en rigor están enmascarando, eh, no están realmente mostrando el dilema, ¿sí? Para que vea lo importante que es la formulación del problema, ese ítem tiene 10 puntos, ¿sí? Y la rúbrica dice con claridad, formula con claridad y precisión 5 problemas éticos pertinentes a la situación. No cualquier cosa, no son problemas éticos universales, son pertinentes a la situación, son problemas que se pueden abordar y que es necesario resolver para la situación, ¿sí? Vamos con el siguiente error común o la siguiente inquietud, sobre los cursos de acción, ¿sí? Primero, ¿qué son los cursos de acción? Un curso de acción, como dice ahí, es una serie de acciones que permiten resolver el dilema que han elegido para el caso, ¿sí? El dilema central del caso. Y es una serie de acciones que resuelve de manera concreta ese caso, ¿sí? Por ejemplo, un curso de acción es, se habla con el paciente y se informa de los riesgos que implica el alta voluntaria. Si el paciente insiste en el alta voluntaria, entonces se propone un acompañamiento domiciliario 3 veces a la semana, donde se corroborará en cada visita el deseo por mantener tal decisión. Si por otra parte el paciente no realiza la solicitud de alta voluntaria, entonces se trata en el hospital y se flexibilizan los horarios y espacios de visita. Todo ese fragmento, toda esa serie de acciones es un curso de acción. ¿Por qué? Porque es toda esa serie de acciones las que me permiten resolver de una forma el dilema ético. Entonces lo que le pedimos ahí en ese ítem es que usted dé 3 cursos de acción posibles, 3 series de acciones posibles. ¿Se fija? Errores comunes. Vamos entonces a los errores comunes. Errores comunes son tomar acciones generales que no son competencia de un servicio de salud. Es decir, transformar su caso en una reflexión universal y general y plantear reflexiones y acciones universales, las cuales
el Comité de Ética Asistencial naturalmente no puede realizar. Por ejemplo, este es un error común y frecuente, especialmente sobre los problemas de aborto, eutanasia, etc. Es llevar los cursos de acción a una reflexión universal y de cambio de política, ¿sí? Entonces, programa de salud en el cual se divida en diferentes requisitos para poder realizar una eutanasia, pero fuera del país, a uno que esté, a uno que éste se pueda realizar de manera legal. Estas medidas serían para evaluar el estado de conciencia del paciente, su condición de salud, ¿sí? Por medio de un grupo de especialistas, como los cuales serían psiquiatras y médicos especialistas en la enfermedad, que puedan presentar el paciente con el fin de dar el sí de que el paciente está en condiciones de poder viajar a otro país para cumplir su deseo. Realizar un plan de acción para ciertos pacientes que deseen la eutanasia por motivos de una enfermedad terminal y o dolores intensos que no tengan solución para el tratamiento farmacológico, además que estén postrados en cama, se les dé la posibilidad de viajar a otro país en el cual sí está legalizada mientras no existe una legalización explícita en el país. Si se fija, son formas de resolver de manera universal el problema de la eutanasia, pero de nuevo, esos no son cursos de acciones que realmente un servicio de salud pueda realizar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en un caso de eutanasia, cuando nos preguntamos el curso de acción, tenemos que ver entonces qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Y cuáles son nuestros límites para resolver el problema moral que se presenta, ¿sí? Entonces, frente a un paciente con eutanasia, ¿qué es lo que yo como centro de salud y equipo de salud puedo hacer con este paciente, con don Juan y su familia? ¿Qué voy a hacer? Acción A, acción B, acción C, acción D, y todo eso es un curso de acción. Pero si se fija, estas acciones res- resuelven universalmente el dilema de la eutanasia, pero no son competencias de un servicio de salud ni del equipo de salud, ¿sí? Usted no va a andar gestionando viajes para realizar eutanasias a otros países, ¿sí? Porque ningún servicio de salud va a aceptar eso y va a ocupar sus recursos para aquello, ¿sí? Más cuando en nuestro país está penado por la ley. Entonces allí es, desde nuestras limitaciones, con nuestro marco legal, desde nuestra posición como profesionales, ¿qué es lo que podemos hacer para resolver el dilema moral que se plantea? ¿Sí? Y resolverlo no significa necesariamente ayudar a este caballero a tener una eutanasia, ¿sí? Porque en nuestro país eso es imposible. Entonces, el verdadero dilema es, ¿qué puedo hacer yo y en qué consiste mi labor en pacientes que deseen eutanasia en un país que no lo acepta? ¿Cuál es mi rol entonces en mis acciones posibles como centro de salud? ¿En qué puedo colaborar? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo cuáles realmente son mis acciones posibles? Y esos serían los cursos de acciones que allí habría que tomar. Otros errores comunes frente a los cursos de acción. Separar un curso de acción en tres. Por ejemplo, curso de acción 1, informar al paciente de los riesgos de su alta voluntaria. Curso de acción 2, si el paciente retira la solicitud de alta voluntaria, se le trata en el hospital. Curso de acción 3, si el paciente prosigue con el alta voluntaria, se le pide firmar el documento que exime la responsabilidad del establecimiento. Allí lo que hizo es básicamente tomar un solo curso de acción que involucra estos tres pasos y separarlos en tres, como si fuesen tres cursos de acciones diferentes, ¿sí? Es muy importante comprender lo que significa un curso de acción, porque los ítems siguientes lo que hacen es preguntarse para cada uno de estos cursos de acción cuáles cumplen con la mayoría de los principios bioéticos, cuáles cumplen con la mayoría de los artículos de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y cuáles cumplen con el Código de Ética de Enfermería, ¿sí? El Código de Ética de Enfermería se los voy a presentar muy someramente en la siguiente clase, para ver cómo se integra aquí en el trabajo del método deliberativo, ¿sí? Pero como les digo, básicamente en estos tres puntos del trabajo existen muchos errores, errores que son fáciles de corregir, ¿sí? Pero que hay que comprender hacia dónde hay que hacer las correcciones, ¿ya? Cuando usted lo haga, va a ver que le va a ir bien y el resto del análisis va a fluir como corresponde. Si usted se entrampa en estos errores, el resto del análisis le va a costar muchísimo, no va a encontrar la forma, van a estar errados y por mucho esfuerzo que hagamos, van a estar mal planteados y mal calificados, ¿sí? Entonces, hagamos las cosas con calma, plantee bien su caso, plantee bien su dilema, plantee bien las preguntas y plantee bien los tres cursos de acción, ¿sí? Con eso, bien hecho y con calma, el resto del trabajo va a resultar bien, ¿ya? La clase siguiente vamos a comentar también la fecha de entrega de este trabajo,
¿sí? La idea es que al menos avancen hasta estos 3 puntos, ¿sí? No les puedo pedir que hagan ese trabajo ahora esta semana, porque eh, como es semana de reflexión, allí verá usted cómo organizar sus tiempos. Pero como le digo, esos son los momentos más importantes iniciales del trabajo que usted debiese tener eh, bien planteados y bien claros, ¿ya? Hago este video porque créame que la mayoría de las correcciones que he realizado hasta ahora son de este tipo, ¿sí? Entonces también uno por allí se cansa un poquito de corregir las mismas cosas. Entonces, ponga mucha atención al video, véalo con calma, vea con calma su caso, ¿sí? Y haga esas correcciones iniciales que les planteo. ¿Bien? Hasta aquí entonces esta breve presentación. Cualquier duda o consulta, recuerden que pueden hacérmela llegar por correo, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Que estén muy bien, mucha suerte.